Víctor, encantado de volverte a ver aquí en el programa. Muchas gracias, Jorge. Es parte de la asociación, así que No tengo escapatoria. no tenés otra. Así es. Estábamos hablando de la problemática del aumento de los precios de combustible, ¿verdad? Y todos los derivados que pueden pasar, ¿verdad? Sobre todo la producción de granos básicos que puede afectar inmediatamente, ¿verdad? Ya está afectando en Estados Unidos el maíz, no sé, el sorgo y la soya, en fin, en los mercados se mueven de acuerdo a los precios, ¿verdad? El azúcar va a subir, ¿verdad? Brasil puede producir etanol, o sea, todo lo que son sustitutos eso significa que también luego van a bajar los precios del petróleo, ¿verdad? No creo que se sostengan mucho tiempo en ciento y pico de dólares, que puede subir creciendo, ¿verdad? Depende de cómo se mueva este conflicto en Europa. Conflicto que no se le ve salida fácil, ¿verdad? Pero tienen que buscarse, los rusos son los primeros que con la caída ya de los precios y como paralizaron prácticamente toda la actividad económica y la caída del Producto Interno Bruto, Putin tiene que buscar cómo resolver el problema económico, porque se va a volver un problema también político dentro de Rusia, ¿verdad? Así es. Aquí lo importante es ver cuánto nos afecta a nosotros. Europa es un mercado, después de Estados Unidos, el más importante. Exportamos 2.500 millones de dólares. En turismo también es el segundo. Así es. Y es el mercado nuestro natural, ¿no? Para muchos productos agrícolas, ¿verdad? Así es. Y lo que hay que pedir, vuelvo otra vez, pedirle a Dios que nos ayude en esta difícil coyuntura, porque nosotros no la hemos vivido. No. Y no quiero vivirla. O sea, después de una pandemia donde se paralizó el mundo entero, un año y pico, ¿verdad? Apenas se estaba recuperando y se viene una situación como esta, que lo que causa es incertidumbre, ¿verdad? Y la inversión depende mucho de la confianza y de la estabilidad. Pero bueno, Víctor. Bueno, mira, Jorge, otra vez muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que ya estábamos en una situación bastante compleja. Ya se había creado lo que alguna gente llamaba como la tormenta perfecta, ¿verdad? Teníamos, el mundo occidental estaba viviendo una época de crisis energética. Europa había visto aumentar los costos de la energía, sobre todo precisamente el gas natural, que proviene mayoritariamente de Rusia y de Ucrania, o pasaba por Ucrania o pasa por Ucrania. Ya esa crisis energética ya se estaba dando en Europa, y eso a su vez tenía consecuencias sobre la producción de algunos insumos para la industria y sobre todo para la agricultura, que son intensivos en el uso de estas energías, como los fertilizantes. Y eso provocó o ha provocado aumentos importantes en el precio de algunos commodities, sobre todo granos, ¿verdad? Y además de los insumos que utilizan los hidrocarburos como principal materia prima, que son básicamente los agroquímicos y los fertilizantes. Entonces eso ha llevado a una inflación en la cadena de valor agroindustrial, que obviamente llega hasta el consumidor. Por otra parte, en paralelo, empezamos a tener una crisis derivada de la escasez de circuitos electrónicos, de la manufactura de chips. ¿Por qué se dio eso? Bueno, porque al suceder la dislocación de la cadena de valor durante la pandemia, se cerraron muchas fábricas, la gente, los dueños mandaron a los trabajadores para la casa, se cerraron los puertos, se mantuvieron bastante restringido el acceso a los puertos por casualmente los protocolos sanitarios. Entonces eso empezó a crear un cuello de botella ahí, un backlog, como lo llaman en inglés, de insumos importantes como los chips, que funcionan para todos ocuparse un chip electrónico.
Imagínate que hace un par de años, despuesito que empezó la pandemia, esta es una anécdota, muchas de las empresas de alquiler de autos en Estados Unidos vendieron los carros porque no había quien los alquilara. Ahora que retornó el turismo y se empezó a dinamizar la economía, no hay producción de carros. No hay carros, No. entonces es carísimo alquilar un carro, haces unas filas enormes en los aeropuertos. Bueno, eso es un ejemplo de esta otra cosa que está pasando. Entonces, y luego tuviste todos los atrasos logísticos porque... Los puertos, los contenedores. Claro, como cambiaron también los hábitos de consumo. Ya no es servicios. Exacto, pasamos de servicios a la adquisición de bienes u otro tipo de servicios. Antes vos ibas al restaurante, ahora después nos quedamos mucho tiempo en la casa, empezaste a demandar productos de Amazon, por decir alguna de estas empresas, y entonces aumentó el volumen de comercio contenerizado. Lo dije bien, contenerizado, digamos. Creo que inventé la palabra. Entonces, es el 90% del comercio. Entonces, al aumentar eso, nos dimos cuenta que había una escasez relativa. Y además se dio un fenómeno interesante, y es que las navieras empezaron a hacer clavos de oro, ¿verdad? Ahí vi las ganancias que tuvo Maersk, que es, digamos, de las principales navieras del mundo en el último año, y fueron estratosféricas. Las navieras empezaron a ver que era mejor negocio cargar en China, llevar a América, por ejemplo, y se devolvían con el contenedor vacío lo más rápido posible, porque era más rentable volver vacío y cargar otra vez en China que volver cargado de la costa oeste de América. Y eso empezó también entonces a encarecer montones el costo de nuestras exportaciones. El asunto es que esa conjunción de factores sigue presente. Y ahora, encima de eso... Además, se agruparon hicieron unas fusiones algunas empresas de transporte, porque marítimo, porque dijeron, ¿para qué vamos a estar botando precios? ¿verdad? Claro. O sea, ya no volveremos a $4,000 el contenedor, quién sabe. Quién sabe, ¿verdad? El tema es, Jorge, que ahora con la invasión rusa a Ucrania, pues esto no va a mejorar, todo lo contrario. Entonces estamos en una situación mucho más grave. Ahora, desde el punto de vista, digamos, económico, ¿cómo nos va a impactar? Bueno, ya en otro episodio Alberto Franco dio algunas líneas de cómo esto se traduce en impactos para la economía nacional. Yo agregaría a los que ya Alberto mencionó anteriormente, son temas relacionados, por ejemplo, con nuestras exportaciones, como vos dijiste al inicio. ¿Qué pasa si de repente Europa se involucra mucho más en la guerra, empieza a tener, digamos, a involucrarse militarmente y empieza a haber problemas en el comercio transatlántico? ¿Verdad? Ahí tenés 20% de nuestras exportaciones están en juego ahí, ¿verdad? Vos lo dijiste. En épocas de guerra se vuelve más inseguro viajar. Bueno, ¿cuántos turistas vamos a seguir recibiendo? Eso es como desde el lado del punto de vista negativo. Por otro, yo pienso que se va a reforzar la tendencia al nearshoring, ¿verdad? Las multinacionales norteamericanas incluyendo europeas también podrían pensar. O incluso europeas van a reforzar la necesidad de tener a sus empresas afiliadas, digamos, a una distancia de arm's length, lo que llaman en inglés, ¿verdad? Tenerlas más cerca. Y ahí yo creo que Costa Rica debe, ¿verdad?, levantar la mano, sacar los codos, porque eso se viene, un destino seguro para invertir. Aquí de casualidad, los que saben que yo tengo un sombrero futbolístico y estamos organizando el Mundial de Fútbol, una cosa que yo le decía a unos colegas es el momento de promocionar a Costa Rica agresivamente, por ser un remanso de paz, porque somos un país tolerante, porque somos un país que atrae inversión, que atrae los nómadas digitales, que atrae el deporte, en fin. Es el momento también de diferenciarnos del mundo. En las crisis también hay oportunidades y me parece que deberíamos aprovechar eso también. Y el sello verde y pensar en energías renovables, teniendo nosotros por lo menos en energía, no por transporte, ¿verdad?, sino energía
nos sobra energía hidroeléctrica. Sí, o sea, y eso es... eso, digamos, la matriz eléctrica ya está resuelta. Ya está resuelta. Ya está resuelta. Cara. Carísima. Pero está resuelta. El siguiente paso es el transporte, ¿verdad? Bueno, pero perdóname, cara... Ahora quién sabe si subieron los... sí, en términos relativos se va a abaratar. Se va a abaratar, claro, se va a abaratar. Yo creo que Costa Rica debería trazarse como meta la independencia energética, claro, ¿verdad? Esto no es una declaración, digamos, autárquica de que nos vamos a ir del mundo, no, todo lo contrario, es ofrecerle al mundo la seguridad de tener un suministro energético seguro, confiable y verde, como vos decís, y relativamente barato, ¿verdad? Esa debería ser... con unas instalaciones para muchos años, porque hemos hecho mucha inversión. Esa debería ser la meta. Entonces, ¿cuáles son los retos? Vos lo sabés, ¿verdad? Las inversiones faraónicas que ha hecho el ICE en los últimos años, hay que ver cómo las ponemos a producir realmente, ¿verdad? Sacarles... el mayor jugo posible, aumentar la productividad, y eso significa claramente hacer un cambio estructural, una transformación del ICE. Eso es indudable en todos los sentidos. No es posible, y esto es un elemento que pareciera que es independiente, pero no lo es, que es el tema de la 5G, de que todavía el gobierno no ha podido quitarle al ICE las licencias de 5G, no sé si licencias, la gente me entiende. Digamos las frecuencias. Las frecuencias, sí. Mira, ahora que hablábamos de, por ejemplo, los carros eléctricos, lo que se viene ahora, por ejemplo, es un tema donde la flotilla eléctrica las baterías que tienen, se convierten en una parte importantísima de la red. ¿Y cómo se comunica la red con las baterías eléctricas de los carros? Estos carros ahora son inteligentes, es el 5G, ¿verdad? Entonces, Costa Rica podría empezar a diseñar una red inteligente, eléctrica, sostenible, basada en las tecnologías 5G. Teniendo al ICE como un actor nada más. Pero como un actor puede ser un actor importante, un actor facilitador. Claro. Y me parece eso sí, dentro de las cosas positivas recientes es el anuncio que hizo el gobierno de la intención de una empresa muy seria en invertir en la producción de hidrógeno verde. Ahí tenemos un montón de esta energía de las hidroeléctricas estas grandísimas que podríamos dedicar a eso. Pero bueno, digamos en resumen, se nos complicó más el mundo, pero yo veo también oportunidades interesantes para Costa Rica. No, yo veo bastantes oportunidades. Lo importante ahora es un poco cambios estructurales, porque el problema también es de balanza comercial. Perdimos, al subir el petróleo perdés términos de intercambio. Y probablemente vaya a haber una devaluación del colón, sí, ¿verdad? Porque hay una presión importante al alza. El Banco Central va a tener que reforzar sus reservas y tener mucho cuidado. Que va de la mano la tasa de interés, eso va a encarecer, encarecer la producción, ¿verdad? El aumento de las tasas de interés va a encarecer el consumo. Hay desafíos enormes, ¿verdad? Yo creo que a las puertas de un cambio de gobierno me parece que los retos están ahí. Tenemos que ser muy cuidadosos ahora de cómo nos movemos, porque no podemos darnos el lujo de un paso en falso. Bueno, encantado de saludarte. Igualmente, Jorge.